Estimados alumnos y alumnas, en este módulo hablaremos sobre la prueba de competencia lectora con la finalidad de encontrar estrategias que nos permitan mejorar la lectura comprensiva de diversos tipos de textos y así enfrentarnos a ella mejor preparados. La prueba obligatoria de competencia lectora o prueba de transición se refiere al eje lectura y comprensión, en la que se considera leer como un proceso interactivo complejo en el que intervienen factores de diversa índole, como cognitivos, lingüísticos, sociales, académicos, entre otros, que son relevantes para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Esta prueba utilizará el formato de preguntas de selección múltiple referidas a un texto, con 4 o 5 opciones y de respuesta única. Tendrá 65 preguntas. De estas, 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán de carácter experimental o de pilotaje. De las 60 con puntaje, 52 serán de comprensión de lectura, es decir, el 80% de la prueba, y 13 de vocabulario, el 20% restante. La duración de la prueba será de 2 horas y 30 minutos. ¿Qué se evalúa en la prueba de competencia lectora? Primero, estrategias de comprensión lectora que se utilizan para abordar un texto. Para ellas se requieren 3 conjuntos de habilidades: rastrear, localizar, relacionar, interpretar, reflexionar, evaluar, que corresponden a las diversas formas que un lector tiene para acceder al procesamiento de la información de un texto. En segundo lugar, se evalúa el dominio y conocimiento del léxico, que es un elemento esencial para la comprensión lectora, ya que está asociada a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto. ¿Qué contenidos se medirán? Bueno, el DEMRE señaló que los textos que se van a incorporar en esta prueba son de carácter literario y no literario. Dentro de los literarios están los que pertenecen al género narrativo y al género dramático. Ambos coinciden en reconocer el tipo de personaje, el conflicto presente, la visión de mundo que se desprende, los recursos literarios utilizados, entre otros. De los textos no literarios están aquellos con finalidad expositiva y argumentativa. Recordemos que los expositivos tienen la finalidad de informar y los argumentativos presentan un punto de vista u opinión y razones para sustentarlos. Ambos coinciden en que los textos propuestos se debe reconocer el propósito del texto, los recursos utilizados, el tipo de información, la fuente de la que surge, etc. De los textos argumentativos, los recursos emotivos afectivos, lógicos racionales, falacias, entre otros. Están también los textos provenientes de los medios masivos de comunicación, como las cartas del director, reportajes, entrevistas, noticias, crónicas, etc. Allí también, al incorporar estos textos, el DEMRE va a pedir, ¿cierto?, que el lector pueda reconocer los propósitos que están presentes en el texto, qué tipo de estrategia o metodología o recursos se utilizan, qué efectos producen en el lector, de qué manera ejercen influencia en el contexto social y cultural en el que aparecen estos textos, etc. Y también, obviamente, el vocabulario, ¿cierto? Recordemos las preguntas que se iban a incorporar de este tipo. Bueno,
Después de conocido las estrategias que se deben aplicar para abordar cada texto sugerido, los contenidos que van a ser incorporados en la prueba, la cantidad de prueba, tipo de prueba, tiempo del que se dispone para responder, vamos a realizar ejercicios para poder desarrollar habilidades que permitan responder de manera exitosa las preguntas sugeridas. El NEMRE también empezó con la publicación de algunas preguntas ejemplo para que el estudiante se oriente respecto de qué texto se va a encontrar en la prueba de competencia lectora. Y aquí tenemos un texto, ¿cierto? Que se presenta, leemos el título, 2019, quinto concurso literario juvenil de Cañete, poesía y narración breve. Bueno, se plantean dos preguntas respecto de este texto y para esta situación donde hay pocas preguntas planteadas sobre ese texto, nosotros podemos aplicar la siguiente estrategia de una primera lectura que sea exploratoria, en donde nosotros podamos reconocer qué tipo de texto es, si es literario o no literario, determinar el tema y determinar la intención o finalidad del texto. En la guía anterior hablamos de estrategias de lectura rápida, exploratoria, simplemente para reconocer esas tres preguntas: tipo de texto, tema del que habla y la intención que tiene el emisor de ese texto. Entonces, podríamos nosotros utilizar la estrategia de la regla que vaya dirigiendo la lectura rápida, o bien la técnica del zigzag, donde vamos explorando rápidamente toda la parte del texto. Esa era la técnica del skimming, que es una lectura rápida. Ahora, nosotros realizamos esta lectura rápida, ¿no? Ustedes la realizan y nos vamos a percatar que este texto es no literario, ¿ah? No literario. También otra cosa que no deben olvidar nunca es leer el pie de página. La mayoría de las veces ahí nosotros encontramos algunas pistas o indicios del texto. En este caso, acá está el indicio, ¿ah? Se habla de un certamen literario, por lo tanto el tema es ese. Ya, y podemos determinar que es un tipo de texto entonces expositivo, porque nos pretende informar acerca de un certamen literario que se va a realizar en Cañete. Y nos quiere también señalar quién puede participar, la modalidad del concurso, la extensión que debe tener el escrito, dónde se presentan los trabajos, cómo se presentan esos trabajos, ¿cierto? Y los premios que se pueden obtener en caso de tener algún lugar en este concurso literario. Bien, posterior a eso, mi lectura rápida, nosotros tenemos que leer las preguntas para orientarnos, no las respuestas, solo las preguntas. ¿Cómo cómo deben ser presentadas las 5 copias del trabajo en el sobre? Y la pregunta número 2, ¿qué función cumple el punto 2 del texto? Bueno, acá después de haber hecho esa lectura exploratoria, debemos realizar una lectura más profunda en donde debemos destacar las palabras clave. Y aquí tenemos que activar, ¿cierto? Como lectores, activarnos como lectores, y tenemos que empezar entonces a procesar los sentidos de la información, mantenernos alertas durante la lectura, inferir, hacer predicciones, valorar, enjuiciar, atentos. Tenemos que ir aplicando entonces las distintas técnicas que ustedes han incorporado en su desarrollo como estudiantes. Pueden subrayar, destacar, encerrar en círculos, escribir al borde de los párrafos, la estrategia que más se acomode a su modo de abordar cada texto. Entonces,
Vemos esta pregunta 1, ¿cómo deben ser presentadas las 5 copias del trabajo en el sobre? Acá está la respuesta. ¿Cómo presentar? Después de la lectura ya más exhaustiva y minuciosa, yo me quedo ahí. ¿Cómo presentar? Ahí está la respuesta. Yo no se la voy a dar porque ustedes deben seleccionar una de estas alternativas y después determinar su respuesta para que así puedan leer las segundas preguntas de la semana que cada 7 días está liberando el DEMRE, ¿no? Para que se les haga un hábito de estar explorando esas preguntas que entregan. Y la pregunta número 2, ¿qué función cumple el punto 2 del texto? Y ahí tenemos. El subtítulo ya nos entrega una pista, la modalidad, ¿cierto? Y ahí está la respuesta para esas preguntas. Bueno, como resumen y recomendación, tómelo así, como recomendación. Primero, realizar una primera lectura del texto, determinando qué tipo de texto es, qué información entrega el pie de página o fuente, cuál es el tema del texto, cuál es su intención o finalidad. Posteriormente, leer las preguntas como para orientarnos y, en tercer lugar, leer nuevamente el texto, ya de manera más detenida y exhaustiva, destacando las palabras clave y reflexionando sobre qué pregunta la pregunta. Eso también es muy importante para no desviarnos del foco de la pregunta, porque muchas veces empezamos a buscar por qué la pregunta, la encuentro muy fácil, si la respuesta está ahí. Claro, muchas veces puede estar ahí porque es un tipo de pregunta explícita, donde van a encontrar la respuesta escrita en el texto. Entonces, no desconfíen si encuentran la respuesta, márquenla, porque tienen que estar muy claros qué pregunta la pregunta y ajustarse a eso. Debes ser siempre un lector activo, pendiente, manteniéndote alerta, procesando toda la información. Como última recomendación, siempre lee mucho todos los días y ejercita aún más. Bueno, eso sería por hoy. Nos vemos en el próximo módulo donde trataremos y analizaremos otros textos para desarrollar nuestras competencias lectoras. Que estén bien.